¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Habla Jito. Hoy vamos a conversar con un gran amigo que lo conozco desde chiquito. Hemos hecho radio juntos, hemos pasado varios periplos y hemos conversado de todo en la vida, pero mi conocimiento verbal nunca llegó a su nivel. Vamos a conversar hoy día con nuestro amigo, conocido por los amigos como el Marco Aurelio de Chincha. Vamos a conversar con Víctor Campos. Campos Ñique, ¿cómo estamos? Bienvenido a Habla Jito el día de hoy. Gracias, Quique, por la invitación. Yo encantado de estar en el programa y sobre todo para hablar sobre el lenguaje, ¿no? Que es una cosa tan apasionante, ¿no? Cuéntame, Víctor, ¿qué has estado haciendo estos últimos años? Bueno, enseñando, en ese caso actualmente estoy en el Pedagógico de Chincha, en la Escuela Pedagógica San Francisco de Asís, estoy enseñando también en colegios y dedicándome mucho a investigar y adentrarme no solamente en lo que son las letras chinchanas y en sus personajes especialmente. Creo que ya sabes que he tomado una particular predilección por investigar a personajes chinchanos, cuya trascendencia incluso pasan los límites de nuestro país. Así es que, nada, me he metido un poco en eso. Dime, dentro de todo este tiempo, no me acuerdo yo, de repente algunos no saben, ¿has sacado algún libro tuyo todavía? Bueno, tengo un libro por publicar que es justamente sobre personajes chinchanos, pero lo otro que es un libro no de mi autoría de manera directa, sino del escritor nazqueño Gregorio Martínez. ¿Ya? Recuerda que Gregorio Martínez, junto a Antonio Galvez Ronceros, son los máximos representantes de la literatura afroperuana, ¿correcto? Entonces, y que manejan además muy bien el tema de la oralidad. Entonces, en el caso de Antonio Galvez Ronceros, su obra cumbre es Monólogo desde las tinieblas, y en el caso de Gregorio Martínez es Canto de Sirena, ¿no? De hecho, ambos fueron pero muy amigos, y tengo la suerte o la fortuna que Gregorio en ese caso haya sido alumno de mi madre en Nazca, en el Colegio Simón Rodríguez, y establecimos una relación epistolar por correo electrónico desde el año 2005 más o menos, hasta el año en que falleció, el año 2017. Toda esa cantidad de años estuvimos carteándonos vía correo electrónico, y en pandemia decidí reunir y acopiar parte de esa correspondencia. Y bueno, una de las mejores editoriales del Perú, como es Peiza, y además editorial que le publicó varios los libros a Gregorio, decidió publicar el libro y se tituló Cantos Gregorianos, Cartas a Víctor Campos Ñique, de Gregorio Martínez. O sea, el autor es Gregorio, ¿ya? Pero yo soy el receptor de la correspondencia. Entonces, no es un libro de manera directa, pero yo preparé el libro, yo seleccioné las cartas, y bueno, la editorial aceptó mi propuesta y lo publicó. O sea que en parte sería mi libro, en parte, ¿no? Una especie de coautor. Claro, o sea, tú has creado la historia en base a todas las cartas, las correspondencias que había. Correcto, pero el autor es Gregorio Martínez, el gran escritor peruano, ¿no? Así es. Y el otro libro... Métele golpe. Y el otro libro es sobre personajes chinchanos, en ese caso, que todavía está por publicarse, y en la cual lo hice partiendo de una, digamos... Creo que hace 2 años comentaste ese libro que estaba ya maquetándolo, ¿no? Sí. Pues lo que pasa es que a mí me daba pica que en la literatura chinchana, o la bibliografía chinchana, hiciera solamente referencia a 2 tipos de personajes, o deportistas o literatos, y con ciertas limitaciones incluso. Pero en el camino fui descubriendo que no solo el deporte y no solo la literatura, Chincha tenía excelentes exponentes, sino tenía científicos en la medicina, en el feminismo, etc. Entonces, claro, por ti yo conocí a ¿cómo se llama la primera feminista? ¿Cómo María se llama? Jesús. María Jesús Alvarado. Claro. Así es. O sea, por ti la conocí, yo no sabía. Así Además, hay un colegio que tiene su nombre, tiene estatus en Lima, ha sido reconocida en el Congreso. Así es. Y en Chincha hasta ahora no le ponen el nombre en la calle. Irónico, ¿no? Irónico. Sí, Irónico. Entonces me he metido mucho en ese tema y tenemos varios primeros, digamos. Primera feminista peruana, María Jesús Alvarado Rivera. Primera fiscal anticorrupción del Perú, Ana Cecilia Magallanes Cortés. Nacida en Larán, pero registrada cuyo nacimiento en Chincha Baja, porque el Larán todavía no existía. Ya. El distrito. Padre o primer médico en estudiar el cáncer, o sea, consideró el padre en la oncología peruana, chinchano, Eduardo Cáceres Graciani. Caramba. El Instituto de Neoplásicas lleva su nombre. Uno de los primeros médicos en ver el tema del cardio, el corazón,
también chinchano, Carlos Alberto Pesquera Carrillo, hijo de Esperanza Carrillo de Pesquera, que lleva el nombre del inicial. Pero ella sí no era chinchana, ¿no? El hijo sí. Nada, entonces ahí tenemos, varios personajes que recién me estoy enterando. Sí. Y creo que mucha gente recién se entera. El gran y genial Pablo Marcos Ortega, nacido en Alto Alarán, no estudió en Alto Alarán, porque salió a los 3 años de nacido de acá, y que está considerado como una leyenda viva de la Marvel, ¿no? Claro, el dibujante, sí. Que estuvo en Chincha en el año 2016. Claro. Así es. Ah, qué interesante, que sí, hay varios personajes que merecen ser presentados y que la gente los pueda conocer, que en Chincha no solamente somos deporte y somos literatos, sino que hay un abanico de personajes que resaltan el nombre de Chincha. Así es. ¿Y eso para cuándo lo tiene listo? Yo espero que salga en el año 2025, ¿no? ¿Para el próximo año? Sí. Sí, sería interesante. Que llegue a los colegios, ¿no? Me interesa que llegue a los colegios para que los chicos conozcan. Igual, yo he estado dando charlas, ¿no? En los colegios, en cuanto a oportunidades, se me ha presentado hablando de los personajes chinchanos, estos personajes chinchanos, para que la gente vaya conociendo, ¿no? Y me da mucho gusto, por ejemplo, ya que mencionaste a María Jesús Alvarado Rivera, dicho sea paso, te extendí la invitación. El grupo Yuyascani, nada más ni nada menos que el gran grupo de teatro del Perú, hizo varias presentaciones en Chincha en el mes de mayo. Mes que podríamos declararlo como mes de María Jesús Alvarado Rivera, porque en mayo nació y murió. Ajá, claro. Así es. Y Yuyascani decidió que en mayo sean estas presentaciones. Se presentó en el Colegio Santa Ana, se presentó en la Escuela Pedagógica de San Francisco de Asís, se presentó en la Asociación de Empleados, se presentó en su tierra misma, en Chincha Baja. ¿No? Entonces hubo varias presentaciones y la puesta en escena era, gracias a la maestra nada más ni nada menos que Ana Correa, nada más ni nada menos que un poco diseñó la biografía de María Jesús Alvarado Rivera. Entonces se aportó con algo en la difusión de su vida y obra, ¿no? Sí, que merece ser resaltada y no olvidada, sobre todo. Así es. Muy bueno. Víctor, cuéntanos un poco, tú estás metido en el tema de las letras, de la lengua bastante. Explícanos un poco acerca de palabras que de repente son comunes o habladas diariamente, pero que no se sabe bien la historia, ¿no? Cómo nació, de dónde viene. A ver, hay varios. Vamos a sazonar el tema, mi querido Quique, con algunas anécdotas. Recordando que el lenguaje es un ser vivo, ¿sí? Y como ser vivo sufre cambios. Y hay cosas muy paradójicas en el lenguaje y que uno podría llamarle poderosamente la atención, pero es eso, el lenguaje es un ser vivo. Y repito, así como decimos de nosotros los seres humanos que nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, igual, en las palabras que nacen se les llama neologismo. Esas son palabras que nacen, como por ejemplo agelasto, ¿no? Nadie conoce la palabra agelasto. Agelasto es es la persona que no ríe. Probablemente venga por el tema de ángel, ¿no? Por ejemplo, ahora mucho se dice el desangelado, ¿no? Esta persona es muy desangelada. Ese no tiene ángel, no tiene carisma. No tiene carisma, ¿no? más seco. Creo que Magali Medina mucho aplica eso, ¿no? Y otra persona es un desangelado o una desangelada, no tiene gracia, no tiene picardía. Y esa palabra es nueva. Claro, y agelazo también, es un neologismo, agelasto, persona que no ríe, esta persona es muy seria, no ríe para nada, es un agelasto, ¿no? Ya. Entonces, y viene, claro, probablemente venga de gélido, ¿no? Gélido es frío, entonces, como medio frío, ¿no? Entonces, agelasto. Y esas son las palabras que... Pero también hay las palabras que mueren, al igual que los seres humanos, se le llama arcaísmos. Por ejemplo, el latín es un idioma que tiene palabras ya arcaicas, que son arcaísmos, que casi nadie las utiliza. Salvo en el campo del derecho, en algunos escritos. Sí, porque a veces todavía salen unas palabras que... supra, ¿no? No sé qué miércoles. Sí, exacto. El ut supra también viene, ¿no? O sea, lo dicho anteriormente, por ejemplo, ¿no? O otra, había una frase muy buena que a mí me gusta mucho decirla, ¿no? Amicus Plato sed magis amica veritas, ¿no? Soy amigo del Platón, pero más amigo de la verdad, ¿no? O bonum, bueno, a ti te gusta mucho el vino, así que bonum vinum laetificat cor homines, el buen vino alegra el corazón del hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas frases en latín, ya el latín es una lengua muerta, entonces son arcaicos, ¿no? Bueno. Y haciendo un pequeño paréntesis, ¿por qué todavía se usa, por ejemplo, bastante en el derecho? Porque justamente fue en el derecho, ¿correcto?, en que
con el latín es que se da el nacimiento un poco del derecho. Por eso es que se mantiene. Por eso que se mantiene todavía. Claro. Y bueno, tal vez uno de los representantes, eso lo supe porque, bueno, no solamente soy de literatura, sino que alguna vez enseñé en una facultad de Derecho en una universidad y me fui agenciando de datos, como siempre. Entonces, la cúspide un poco del derecho fue con Ulpiano, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, el latín absorbió esa influencia, ¿no? Entonces, ¿por qué se mantiene en el derecho? Porque justamente con el nacimiento del derecho es que se da el latín está muy ligado al nacimiento del derecho, por eso que se mantiene todavía. Sí, ¿no? porque a veces he visto escrito que salen con unos términos que sí. que estoy buscándole a entrar al Google para ver qué más o menos significa. Así es. Bueno, entonces, un poco eso hay que tener bien claro que el lenguaje es un ser vivo, ¿sí? Claro. Entonces, y por lo tanto sujeto a cambio. Y muestra de este cambio es lo que nos contaba alguna vez, por ejemplo, el gran maestro y amigo Luis Jaime Cisneros, el gran lingüista peruano, a quien traje chincha en 2 oportunidades, que fue director de la Academia Peruana de la Lengua. Un genio el hombre, ¿no? Luis Jaime decía, por ejemplo, en el caso de monstruo, la palabra monstruo, ¿no? Entonces, he escuchado en algún tiempo, hemos sido testigos que los jóvenes decían, oye, qué monstruo tú estabas, oye, qué monstruo tu carro, ¿no es cierto? Ok, entonces, en un primer momento, la palabra monstruo se ligó al aspecto positivo. ¿Cómo? Dice que a las personas, a las personas, por ejemplo, sí, por favor, un poquito de agua. Bueno, por ejemplo, a las personas, cuando le daba la viruela, ¿correcto? Que son esos puntos rojos en el rostro y en todo el cuerpo, creían que los dioses se estaban expresando a través de ellos, ¿correcto? Entonces decían, qué monstruo, ¿correcto? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que los dioses se expresan. En un lado positivo. Exacto. Ya. Entonces tú has sido el afortunado, o el afortunado, claro, en ese tiempo, digamos, no se sabía exactamente qué era, pero oye, los dioses se están expresando a través de ti, ¿correcto? Qué monstruo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ya las secuelas o consecuencias de la viruela, ¿qué te dejan? Marcas, ostritas, puntos, ¿no es cierto? En el rostro y en todo el cuerpo en general. Y entonces ya no se te veía bonito. Entonces qué monstruo. Quedó a monstruo. Qué monstruo. Sí. Ok, entonces, eso fue un poco el cambio que tuvo la palabra, ¿correcto? En el tiempo. Entonces, así como el ser vivo cambia, bueno, las palabras van cambiando. Por ejemplo, ya que hablas del derecho, la palabra abogacía o abogado, hoy lo conocemos con B, ¿no es cierto? Y sin embargo, en algún momento fue con V. Por ejemplo, ya que hablaste de frase en latín, el advocatus diabolis, el abogado del diablo, es decir, ser defensor de la otra parte, ¿no? El advocatus claro, y diabolis. advocato va con B chica, ¿no? Exacto. O bueno, con B, no se dice B chica, dice, ¿no? Claro. Es con V. No, yo me he quedado de mi época, de grande y B chica. Así es, con V, ¿correcto? Entonces, advocatus es con V, claro. Tú dices, ¿no? Advocatus diabolis, o sea, el abogado del diablo, ¿correcto? Entonces, bueno, hay que un poco también comprender un poco eso, ¿no? Ahora, vamos a empezar un poco con la palabra leer. Mira, la mitología, eso lo aprendí por una entrevista que le dio Víctor Krebs, que es un capo, a Guillermo Yacosa, y muchas cosas de la actualidad podían ser explicadas a través de la mitología griega o romana o de otros mitos, pero especialmente de la mitología griega y romana. Mira qué tan brillantes y genios han sido los griegos y los romanos para que a través de su mitología perdure en el tiempo. Y Víctor Krebs lo que hacía era explicar muchas cosas de la actualidad a través de la mitología. Por ejemplo, ¿cómo se explica la primavera? Muy sencillo, a través de la mitología de Proserpina o Perséfone. Bueno, el nombre cambia ciertamente porque es griega o romana, pero es la misma historia en el fondo. ¿Cuál es? Que Proserpina, hija de Deméter, Deméter era la madre naturaleza, va a pasearse por los campos del mundo. Encuentra una bella flor, pero esta bella flor había sido un artificio de Plutón, el dios de los infiernos, el dios del Averno. Y lo había hecho para atraer la atención de Proserpina, la hija de Deméter. Hasta que cae en su trampa, Proserpina coge la flor
y es llevada y hundida hacia el mundo del Averno, o sea, hacia el mundo del infierno. Ya. Y la hace su esposa. Enterada de Deméter, porque ella buscaba a su hija por todos lados y no la encontraba, fue donde Zeus, el padre de los dioses, y le dice: papá, me he enterado que lo tiene Plutón. He ido a hablar con Plutón y no me quiere devolver a mi hija. Entonces Zeus le dice, baja a hablar con Plutón y le dice para que le devuelva a su hija a Deméter. Y Plutón se resiste porque además le dice: ya es mi esposa. Y siempre Zeus, bien conciliador, le dice: muy bien, entonces ya que estás ante tu negativa, vamos a hacer lo siguiente. La mitad del año lo pasará contigo, porque ya es tu esposa. Y la otra mitad del año la pasará con su mamá. Entonces, en ese caso se explica bueno, ahora ya las estaciones con ese cambio climático ya no están definidos. Pero se explicaba. La primavera era la estación en la que Proserpina estaba con su mamá. Es decir, florecían todos los campos, reverdecía, etc. Ya. Y cuando era el invierno, es que se iba al Averno. estaba al Averno, estaba con Plutón. Entonces, mira cómo la interesante explicación, historia, claro, mira cómo la mitología te explica muchas cosas, ¿ok? Entonces, y el origen de muchas palabras también te explican, claro, algunas son radicalmente distintas y han cobrado otro sentido. Repito, volvemos al concepto de que el lenguaje es un ser vivo. Pero, por ejemplo, la palabra leer, ahorita te voy a contar el origen, o un posible origen, porque en realidad su origen es incierto, y Luis Jaime Cisneros nos hablaba un poco sobre el origen de esa palabra que es leer, pero además lo escribió en un artículo brillante en uno de los boletines de la Academia Peruana de la Lengua. ¿Qué pasa? Que se dice que leer nace en el pueblo latino, que era un pueblo eminentemente agricultor. Entonces, para el poblador latino, leer era ir al campo y recoger la buena cosecha. No era recoger toda la cosecha. Solamente lo bueno. O sea, ya, lo mejor. Lo mejor. Ya. Exacto. Mira, de recoger la mejor cosecha, seleccionar la mejor cosecha y llevarla o recogerla, para ellos ese acto, esa acción era leer. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si tú te atienes a lo actual, ¿qué vendría a ser leer? Leer no viene a ser recoger todo lo que has leído, porque digamos, el libro vendría a ser la chacra, el campo, tú vienes a ser el agricultor, entonces tendrías que recoger la mejor cosecha de lo leído, ¿correcto? Entonces tú como lector no vas a recoger todo lo leído, sino vas a rescatar la esencia de lo que lees. Entonces el profesor te pregunta: ¿qué has entendido lo que has leído? Lo que te estás pidiendo es: oye, dame la mejor cosecha que has recogido. Claro, lo que has entendido del libro. Exacto. Entonces, mira cómo el origen de la palabra te explica un poco lo actual, ¿no? O sea, repito, el lector es el agricultor, el libro es el campo o la chacra, y lo que rescates del libro, lo que has entendido del libro, es la cosecha. Ya, y la palabra leer tal como la conocemos, ¿qué tiempo tiene más o menos? ¿Qué tiempo tiene? Claro, o sea, más o menos en qué época se comenzó a... Repito, el origen es incierto, pero hay esa teoría. Y esa teoría, a ver, o mejor dicho, el origen se remontaría a más o menos unos 2000 años, más o menos. 2000 años. 2000, un poquito más, ¿no? ¿Ya? Claro, pero ese era el tiempo de la cosecha, ¿no? Claro. Ya, yo te digo, al término de ahora, o sea, por ejemplo, en la actualidad que no sabemos leer es agarrar un libro y ándale, ¿no? Ándale ese libro. Claro, ¿cómo pasó? Ya entendí. ¿Cómo pasó del acto de la cosecha al acto del libro? No se sabe. No hay una fecha exacta. No. Así es. No, como por ejemplo, y aquí me voy a bueno, vamos a dejar un poco en aspa hasta el final, porque hay una palabra que la voy a adelantar, no voy a explicar todavía su origen, pero es la palabra puta. ¿Ya? ¿Correcto? Y muchos de quienes están viendo el programa se van a imaginar mil cosas, pero al igual que la palabra leer, no sabemos exactamente cómo cambia. Ya mi imagen se fue al Ugel. Bueno, vamos a ver al final del programa por qué la palabra puta cambia de significado. De significado, mejor dicho, ahorita están pensando mil cosas quienes están viendo el programa, pero vamos a decirle una sorpresita, y esa sorpresita la vamos a dejar para el final, ¿correcto? Ya. Ahora, la otra palabra es educar. Educar viene del latín educire o educare, que significa sacar o extraer lo mejor de, ¿correcto? Ya. Entonces,
Es más, estoy viendo un video de un médico español, no recuerdo se llama el nombre, pero no estoy difundiendo mucho, de un médico y escritor también a la vez, en donde dice, y lo explica muy bonito, por qué le da el sentido al tema de la palabra educación. Claro, yo el significado, el origen etimológico ya lo sabía hace años, por la carrera que ejerzo, pero me gusta porque el médico lo explica muy bien además. Entonces, tiene sentido porque la misión del profesor o del maestro es extraer lo mejor del alumno, lo mejor de sus potencialidades, lo mejor de sus capacidades, lo mejor de su talento, es despertar. Entonces, el médico dice, no es la educación que yo te influye en ti, sino más bien procurar que yo saque lo mejor de ti. O sea, hacer que aflore lo mejor que tienes tú. Correcto. Y potenciarlo. Correcto. Entonces, ahí nos estamos remitiendo al origen de la palabra educar. Entonces, ¿cómo el sentido actual, bueno, ni tan en el sentido actual, porque en realidad no se aplica mucho en el sentido actual, pero cómo la etimología o el origen de la palabra te puede ayudar a explicar o a darle sentido o un mejor sentido a la circunstancia, ¿correcto? Bueno, ahí tenemos un poco esa palabra de educar, ¿no? Ahora, tenemos otra palabra que es zombie. ¿Ya? Zombie viene del África y zombie viene de había un culto en África, en Nigeria específicamente, que tenían un dios llamado Zambi, ¿ya? ¿correcto? Y este culto consistía un poco en que hacían revivir a los muertos, hacían resucitarlos, ¿correcto? Hacían resucitarlos. Entonces, cuando llegan a Centroamérica, especialmente Centroamérica, ¿correcto? Aplican este culto y supuestamente decían hacer revivir a las personas. Un investigador norteamericano, si no me equivoco, investigó este tema a fondo y halló y concluyó en que el culto requería de proveer drogas. Entonces, a través de la alucinación, hacían que personas, ¿no es cierto?, supuestamente moribundas. O sea, ya desde antes había visto ya. Sí. Bueno, las drogas eran aplicadas incluso en la época incaica, ¿no? O sea, había ciertas hierbas que, si no, ¿cómo crees que hacían las trepanaciones craneanas? Claro. O sea, claro, tenían que drogarlos, o sea, con ciertos alucinógenos, con ciertas hierbas para cumplir su cometido, ¿no? Bueno, entonces, de ahí viene la palabra zombie, es decir, es como si hubieras resucitado y vas de un sentido caminar de un lado a otro sin sentido. Sin sentido, ya, estar deambulando. Estar deambulando, que dicho se pasó, para eso hay una palabra que pocos probablemente conocen, dromomanía. ¿Qué es la dromomanía? La dromomanía es una cuestión patológica de ir caminando de un lado a otro sin sentido. Esa es la dromomanía. O por ejemplo, esto no tiene nada que ver con la dromomanía, pero por ejemplo, ¿tú sabes algo que significa la potomanía? ¿No? Potomanía. La potomanía es la situación patológica de estar tomando líquido a cada rato. ¿Ah, sí? Esa es la potomanía. Yo pensé que iba a estar tomando poto, Carlos. Bueno, puedes hacer el poto. Poto de chicha. Así es. Bueno. Hay cientos de palabras que a veces son comunes, pero no conocemos cómo nacen o cuál fue su concepto inicial, ¿no? Así es. O por ejemplo, Quique, está la palabra, vamos a dar dos palabras, ¿ya? Lágrimas de cocodrilo. ¿Ya? Típica, ¿no? Es una frase muy conocida. Muy conocida. Lágrimas de cocodrilo. Oye, ya pues, deja de derramar tus lágrimas de cocodrilo. Ocurre que había un escritor, no recuerdo el nombre ni el libro, pero narraba en que en una aventura por la Amazonía, ¿no? Uno de los tripulantes era devorado por un cocodrilo. Y este cocodrilo, al comerse, que podría entenderse como una especie de placer, ¿no? Cuando uno come una especie de placer, correcto, derramaba un líquido. Dicen los científicos que los cocodrilos derraman un líquido, no porque estén llorando, sino por su misma constitución biológica, ¿ya? ¿correcto?
Y de ahí viene la frase, a raíz de este libro, o de la narración de este pasaje en el libro, viene la expresión lágrimas de cocodrilo. O sea, ¿cómo algo tan cruel de comerse a alguien, correcto, puedes, digamos, derramar una lágrima, o sea, producirte placer? Porque claro. el de cocodrilo me estaba produciendo placer, claro, comerse algo. Y sin embargo, estaba lágrimas. Entonces, se tomó en el sentido de que, oye, son lágrimas falsas. Ajá. Porque en realidad te está dando placer, ¿no? Ahí viene lágrimas cocodrilo, o sea, son lágrimas falsas, estás llorando falsamente, ¿no? Es como hace 2 campañas políticas atrás, creo que fue. ¿Ya? Escuché una frase que me pareció bien real, pero bien curiosa a la vez, ¿no? Porque creo que fue Beto Ortiz que le dijo a no sé qué político, no te hagas la virgencita de cabaret. Bueno, también fue muy buena esa frase. Sí. Muy buena, la virgencita de cabaret. Ajá. Claro. Hay que tomar. Lo que pasa es que hay que, como decía Luis Jaime Cisneros, ¿no? Un gran maestro, decía, tienes que, para entender algunas frases o refranes o chistes incluso, tú debes haber visto a los Lelutier, por ejemplo. Buenazo. Unos genios. Buenazo. Unos genios. Yo los veo desde el año 90. Yeah. Unos genios. Tú tienes que estar con la intuición y la inteligencia despierta, si no, no los entiendes. Sí. Si no, no los entiendes, ¿no? Entonces, y efectivamente, por ejemplo, Virgen de Cabaret, bueno, ya deduce, ¿no? Claro. Tiene que estar despierto tu intuición y tu inteligencia. Bueno, hay otra expresión que es bikini, por ejemplo. Ya, bikini, la ropa de baño. Así es. ¿Qué ocurre? Que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a hacer pruebas atómicas, ¿ya? Entonces, hicieron en un principio en un lugar de buques abandonados, de manera de prohibida, digamos. Pero después decidieron hacerlo en otro lado, creo que fue en Melanesia, creo que fue, no sé qué parte, en donde había un atolón, ¿no? O sea, un grupo de isla, un atolón, no recuerdo el nombre del atolón en ese momento, en donde al lanzar estas pruebas, ¿no es cierto?, estas islas se iban fragmentando. Ya. Entonces, ya si isla te parece algo pequeño, ya pues el pedacito de isla eran más pequeños todavía. Entonces, o los pedazos de esta isla eran más pequeños. Entonces, y justo el lugar donde hacen las pruebas se llama Bikini, ¿correcto? A un diseñador francés le pareció terrible lo que estaban haciendo, lo estaban destruyendo. Y en una ocasión confeccionó 2 prendas, nada más que 2 prendas, para, digamos, manifestar su protesta. Que se estaba destruyendo algo. Destruyendo y que estaban quedando pedacitos. Claro. Entonces, con estos pedacitos, como diciendo, con estos pedacitos voy a lanzar el concepto de que va a ser la vestimenta para la estación veraniega, con esos pedacitos, ¿no? Porque como tú comprenderás, antes los rompebaños para damas eran largos. Exacto, claro. ¿cierto? Te tapaba todo, prácticamente. Pero no, es decir, estos pedacitos en protesta a estas pruebas, ¿no es cierto?, atómicas. Entonces, y a raíz de eso viene la palabra bikini, y por extensión a las prendas se le llama bikini, ¿no? Y se hizo mundialmente conocido el bikini. Así es, ¿no? Bueno, ahora hay palabras, Quique, un poco más... perdón. Hay palabras como, por ejemplo, chévere o cholo. Chévere es una palabra bastante común. Bueno, yo lo utilizo siempre. Claro. Yo lo utilizo siempre con mis estudiantes, con colegas, con la familia, etc. Y curiosamente, chévere es una palabra, bueno, hay varias teorías, pero una de las teorías dice que viene del África. Y que esta palabra toma más fuerza en Venezuela, ahora que hay tanta inmigración de venezolanos, viene en Venezuela. Yo lo hacía local. No, pero la palabra pasa o llega al Perú, pero por el norte. Ya. Piura, ¿no? Por la costa peruana. Bueno, se cuenta la historia, ¿no? Viene por ahí. Como por ejemplo también el apellido Leva, ¿no? Que es muy común también, Chincha, que en realidad viene de un lugar en España que se llamaba Liebana. Y así como hay apellidos que son Chincha, por ejemplo, el periodista Jaime Chincha, por ejemplo, también habían apellidos lievanos o lievana. Pero esas personas que dicen que vienen más bien por el sur, por Tacna, correcto, los primeros lievanos llegan por Tacna, se dicen que se cambian el apellido.
del Líbano al Ébano. Al Líbano, ¿Correcto? ya. Y bueno, van subiendo. Y se hacen comercio, por supuesto, más en Chincha, ¿no? En Chincha hay mucho Líbano. O sea, que bastante Líbano. Sí, es bastante Líbano, ¿correcto? Pero no es un apellido peruano, ¿ah? Ojo. O bueno, Ya. como Líbano sí Bueno, sería, como Líbano ya... pero como origen no. Ya, claro. Como origen no, ¿no? O por ejemplo, Magallanes, ¿no? Es un apellido muy chinchano, entre comillas, pero en realidad el origen es portugués. Magallanes, ¿no? No es chinchano, propiamente, digamos. Entonces, hay que ver un poco estos contextos. Entonces, en el caso de la palabra chévere, llega a Venezuela y de Venezuela pasa, bueno, en el caso de nuestro país, llega por el norte de nuestro país, ¿no? Y significa, claro, una teoría dice que significa que es valiente, ¿no? Digamos, que se luce y es elegante. Ya. Qué chévere esto, ¿no? Una cosa así, ¿no? Luego, la palabra cholo, hay hasta 3 versiones de cholo. Yo siempre suelo decir a quienes son de mi suma confianza, ¿no? Oye, cholito, ¿no? Claro. Del náhuatl se dice que significa sirviente. Del mochica se dice que significa amigo. Que me gusta más esa sección. Pero Garcilaso, por ejemplo, el Inca Garcilaso, dice que viene de, en el caso de los perros, que era una especie de fusión en las razas de los perros. Entonces, claro, cholo se entiende como una mezcla de razas. De razas. Entonces, oye, tú eres cholo, o sea, tú eres una mezcla de razas, ¿no? Que es lo que entendemos ahora, en realidad, ¿no? Entonces, ahí hay estas 3 versiones. El nahual, que significaría sirviente. El mochica, que significaría, o tendría origen mochica, que significaría amigo. O de la propuesta por Garcilaso, que significaría mezcla de razas. Claro. Aplicada en ese caso a los animales, principalmente al perro, ¿no? En ese caso. Entonces, hay esa expresión. Si lo consideras, podemos pasar a expresiones un poco chinchanas. Eso a mí me interesa, a ver. Más chinchanismo. Para culminar con expresiones un poco, no sé si decir fuertes, pero las que hablamos en algún momento al inicio. Bueno, a ver. Hay José Luis Almeida Tasaico, que es un conocido escritor chinchano, y acaba de publicar un libro que se llama Cuando cante el pichiu. El pichiu. Es un ave, ¿no es cierto? Y hay una frase y una expresión muy chinchana que probablemente no la vas a escuchar en ninguna otra parte del Perú, que se dice de pichiu a pichiu. ¿Qué significa? O por ejemplo, una expresión, trabaja de pichiu a pichiu. O sea, trabaja desde el amanecer hasta el atardecer. O sea, trabaja todo el día. En ese caso, la gente del campo, especialmente, ¿no? Porque tiene su origen esa expresión ahí en la gente del campo. Trabaja de pichiu a pichiu. Eso significa trabajar todo el día. Todo el día. Sacarte el ancho. Claro, que es una palabra, una frase que todavía está muerta, ¿no? No es poco utilizada. Poco se utiliza, pero se sigue considerando como chinchanismo. Sí, lo bueno es que está registrado, pues si no... Así es. Ahora, hay otra expresión que significa, mejor dicho, que es te comiste solo el pavo, o te comiste el pavo solo. Solo, ¿ya? Que significa, en realidad, según el libro de José Luis Almeida Tasaico, que es el libro titulado Este cholito huele a carapulcra. Esta expresión significaría que hiciste tu cumpleaños y no invitaste. Ya. No invitaste, ¿no? Porque era un ave que se suele compartir para los cumpleaños, ¿no? Entonces, oye, la pasaste bien, pero no invitaste, ¿no? Entonces, te comiste el pavo solo. Hay otra expresión que también está en el libro de José Luis Almeida, este chorito huele a carapulcra, que es no se ve humo todavía, todavía no se ve el humo. ¿Qué significa eso? Eso no lo he escuchado. Exacto. Sí, es poco conocida, pero está, y también es del campo. ¿Qué pasa? Que como tú sabes, antes hacían pues sus adobe o ladrillo, ¿no? Hacían para su fogatita y cocinar. Y los alrededores, si sabían que había alguna festividad en ese hogar, en esa casa, y todavía no veían el humo, no había decir comida. Que todavía no habían empezado a preparar la comida. Ya. No habían empezado a preparar la comida. Oye, todavía no se ve el humo. O sea, no han empezado a cocinar todavía. Algo así como el habemos papas. Habemos, exacto. Dicho sea de paso, hay una expresión de Cheche Campos, el doctor José Campos Dávila, un amigo mío y maestro, tiene un libro de cocina que creo que alguna vez lo has revisado, que se llama Ajún decía mi abuela. Sí. Ajún decía mi abuela, ¿no? Es un libro, además, que ya casi ya él piensa reeditarlo y trae recetas, ¿no? Es un libro, en realidad, que lo preparó de su mamá, ya fallecida, de Cheche, y claro, Cheche le dio la parte intelectual, digamos, al libro, pero las recetas son de la mamá. Y el libro titula Ajún decía mi abuela. Es una expresión, claro, de los afro,
como decir, ya está la comida, vengan a comer, ¿no? Ajún decía mi abuela, ¿no? Ya está la comida preparada, ya está lista, vengan a comer, ¿no? Entonces, hay una expresión también, bueno, esto lo sabemos por el gran Antonio Galvez Roncero, que es jequi, pero nosotros las conocemos como equi, ¿no? Que es una interjección. Justo decir, escucha las dos versiones, ¿no? El jeque y el jequi y el equimiera. Porque no era mierda, sino miera. Esa es la deformación del chichanismo, ¿no? Equimiera. Así es. Y en ese caso, lo más probable es que equi, que es lo que conocemos más, sea un aféresis. Te explicaba antes de la entrevista un poco esto y lo vamos a explicar también. X sea una aféresis de jequi, ¿no? Aunque Antonio Galvez Roncero lo registra como jequi, que es una interjección, que es una interjección de sorpresa, ¿no? Y ya sabemos esta historia famosa de un chinchano en Estados Unidos. Sí, le mete la mano. Sí, que le pone la aguja en el asiento cuando él va al servicio higiénico y vamos a descubrir si es chinchano o no. Salgamos de la duda, le pone la aguja y se va a sentar X, ¿no? Bueno, entonces, sí, pues, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, de hecho, el nombre del programa habla Jito, ¿no? Que es una persona además muy chinchana. Jito vendría a ser un aféresis de hijito, ajá. Por ejemplo, vamos a explicarle a las personas esto. Aféresis es cuando tú le mochas o le cortas la sílaba o las primeras letras o las letras iniciales de una palabra. Eso se llama aféresis. El inicio. Cuando le mochas o le cortas o le sustraes o le suprimes la última sílaba o letras de la palabra, se llama apócope. Ejemplo, vamos pa. Ya. A vamos le estás cortando la S y a pa el ra, o sea, el RA, ¿correcto? Entonces, esas son expresiones apócope. Y síncopa es cuando le mochas, le cortas o le suprimes la parte en medio de la palabra. Por ejemplo, Navidad, que estamos a puertas de la Navidad, vendría a ser síncopa de natividad, claro, pues eso tenés que escuchar. Significa nacimiento. Significa nacimiento. Y así, hay una serie de palabras aféresis, que tienen aféresis, otras son apócope y otras son síncope, ¿no? Hay que detectar más bien cuáles son, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hijito, vendría a ser un aféresis de hijito. Hijito, claro. O por ejemplo, chacho, así le decían a mi hermano, ¿no? Se llama Pablo José. Le decían chacho, por lo menos las personas más cercanas a mi familia. Es de muchacho. ¿No? Oye, ¿qué es de chacho? ¿No? ¿Qué es de chacho? Y resulta que chacho viene a ser aféresis de muchacho. Por ejemplo, o ahora la famosa frase, ¿no? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, mano? Ya, bueno, mano vendría a ser aféresis de hermano. Claro. Exacto. Ya. Entonces, de hecho, ahora estábamos conversando también, ¿cómo se llama? Estábamos conversando, Quique, de esta famosa canción que está sonando mucho, que es Tatú, ¿no? Esta canción de Unión Tropical, creo que es el grupo, bueno, pues Tatú. Pero claro, el título está en inglés, ¿no? Porque es Tatú, ¿no? Claro, Tatú. Es Tatú, en inglés, pero que en castellano es tatuaje, ¿no? En ese caso, ¿no? Y ha pegado mucho. Y te contaba la leyenda, digamos, la creencia entre los literatos, entre los compositores, que si tú le colocas el título a un poema, o a un cuento, a una canción, con una palabra en inglés, te trae suerte, ¿no? Es la creencia, ¿no? Entonces te contaba el amuleto. El amuleto. Entonces, yo te contaba el caso, por ejemplo, de el maestro Hildebrando Pérez Grande, que es un poeta conocido, que ganó el premio Casa de las Américas justamente con un poemario titulado Aguardiente. Pero cuando lo reedita por un aniversario determinado del libro, decide colocarle Aguardiente Forever. Y curiosamente tuvo gran acogida. Vendió el doble. Claro, ¿no? Porque le colocó. Entonces, yo te decía, por ejemplo, esta canción de Tatú, lo más probable es que si le hubieran puesto al título de la canción o del tema tatuaje, no pegaba. Probablemente. Claro, ¿no? quedaba ahí nada más. No sabremos. O tú, por ejemplo, cuando trabajabas en radio, eras conocido como Quique Baker, ¿correcto? Pero si te colocaban Quique Castilla,
Lo más probable De repente es que no hizo no te nada. recordaba a nadie, Sí. no te recordaba a nadie. Porque además casi es un apellido muy común. Claro, claro. Pero Quique Baker, claro, ya El sonido también, ¿no? la sonoridad, Ajá. la fonía de la palabra, efectivamente. Claro, has pasado a la posteridad como Pachi. Ajá. Y eso habría que explicarlo también, porque es un caso bien curioso. ¿Por qué Pachi te has hecho también como conocido? Sí. Pero quien recuerda tu época de locutor te va a recordar como Quique Baker. Sí, sí, De hecho, hasta- varias personas me han dicho, oye, ¿qué sabes de Quique Baker? Sí. Es más, hasta Cazulo cuando está sobrio me dice que manda saludos para la gente. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque llevaba una palabra en inglés. Entonces, Claro. ahora, si nos atenemos a la palabra en castellano, tatuaje, ¿correcto? Y ya no la pronunciación en inglés, que sería tatú, sino a la pronunciación y llevado el escrito en castellano, que sería tatuaje. Si le cortamos el aje, o sea, ahí estaríamos haciendo un apócope. Si le mochamos o le cortamos, le suprimimos el aje, ¿qué queda? Tatú. Entonces, en vez de decir tatuaje, oye, te has hecho un tatú, en castellano, ya no en inglés, en castellano, un tatú. Entonces, estoy ahí aplicando un apócope de la palabra tatuaje. O sea, le he mochado el aje. Claro, claro. Y funciona perfectamente, ¿no? Entonces, yo hablaba esto con una colega de inglés, de cómo, claro, si bien la pronunciación en inglés es tatú, pero la escritura en inglés ya no es tatú, tatú, Ajá. ¿correcto? Entonces, y explicaba un poco eso en castellano, que tranquilamente tatuaje podría pasar a llamarse tatú vía apócope, o sea, vía la supresión de esta sílaba, ¿no? Entonces, bueno, y también está la otra expresión chinchana, que es ¿qué leche dijo Carpeta? Ya es más famosa, Sí, casi mundialmente, ¿no? Bastante conocida. ¿Qué leche dijo Carpeta, no? Además es una frase que funciona tranquilamente muy bien en la ironía y en el sarcasmo, ¿no? Y se cuenta pues la historia que el protagonista de esa historia vendía pan y que se le cae la sequía y que solo se mojó el pan de la parte del centro y un pan nomás. Y a partir de ahí dijo que le dijo Carpeta porque el apelativo a la persona le decían Carpeta, claro. Y bueno, ahí hay otra historia porque Carpeta lo pusieron su compañero de colegio, etcétera, ¿no? Pero que leche dijo Carpeta, ¿no? Hay otra frase, y aquí José Luis Almeida Tasaico hace una muy buena distinción, creo yo, entre coluncho y calato, ¿no? Bueno, calato es más general, pero coluncho muy pocos lo aplican. Y resulta que la diferenciación viene en lo siguiente. Calato viene a ser la persona que tiene descubierto la parte del dorso, o sea, la parte superior. Y la parte inferior la puede cubrir con un pantalón, con un choro, bermuda. Ya, ese calato. Ese calato. Y coluncho es quien está totalmente desnudo, pero se le aplica especialmente a los niños. Tú no te imaginarías a un adolescente de 14 años coluncho. O sea, calato, no. O sea, mucho desnudo, no. Calato sí podría estar. O sea, podría estar desnudo. De hecho, vemos a adolescentes con la parte del dorso desnudo y la parte inferior sí con un chorcito, lo más corto o bermuda por último, ¿no? Está calato, según esta diferenciación de José Luis Almeida Tasaico, ateniéndose un poco a la creencia chinchana, y esta diferencia sería entre calato y coluncho. O sea, el calato no es el que está desnudo. El que está desnudo sería el coluncho, pero niño. El niño, exacto. Y el calato sí estaría solamente descubierto la parte superior. O sea, Víctor, me están haciendo señas que se nos acaba la hora. Vamos con la última palabra que teníamos pendiente. No, bueno, tenemos varias palabras. Por ejemplo, el hijo de puta. Ya. El hijo de puta. Mira, es muy antigua esa expresión, porque si tú lees Lazarillo de Tormes, yo he leído Lazarillo de Tormes, incluso lo mencionan 2 veces. ¿Ya? ¿Cierto? 2 veces. Pero no como hijo de puta, sino como hijo de puta. Y recordemos que lo que le dijo Hernando de Soto alguna vez en la campaña de los 90 a Vargas Llosa. Claro. Vargas Llosa es un hijo de puta. Dijo, señor, ¿qué le ha dicho? Y no es que sea el hijo de una prostituta, sino que... De la señora Tuta. Sino que era un insulto, una especie de maldición. Y en el idioma castellano está casi desde el origen, pero no como hijo de puta, porque eso se ha ido transformando con el tiempo, el lenguaje es un ser vivo, ya hemos dicho, sino como y de puta. Y así está en la ciudad autónoma y está incluso en el Quijote. Pero lo más curioso, y aquí vienen los sentidos que agarran las expresiones, es que hijo de puta, si bien lo tenemos como una expresión en sentido negativo, pero en el Quijote en algún momento se muestra como en sentido positivo, como un halago. Por ejemplo,
Por ejemplo, la expresión hacer el amor, todo el mundo evidentemente piensa en que es el acto sexual, el acto copulativo. Pero, por ejemplo, una de las acepciones y significados de la expresión hacer el amor significa enamorar. Entonces, alguien aplicando este concepto, esta definición de enamorar, alguien dice, oye, ¿te hago el amor? No, vamos a hacer el amor. En ese sentido, no. Por supuesto, lo aplican en el otro sentido. Cachetadón de... Entonces, ahí tienen un poco la expresión. Pasemos a la palabra que dijimos al inicio, puta. Puta vendría a ser, o muchos calificaron como, que viene de pútrido, que se pudre. Podrido. Y de ahí viene podrido, o que se putrefacta, ¿no es cierto? Ya. En ese caso, putrefactas tu cuerpo, ¿no es cierto? Eso era un poco la prostitución, que viene de puta, ¿correcto? Pero las últimas investigaciones, curiosamente, dicen que puta vendría de putus, que significaba niño. Ahora, tú me dirás, Víctor, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tal de formación? Claro, al niño. Al niño, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero son cosas muy curiosas en los términos y en las palabras que tienen que investigarse. O sea, ¿dónde cambia el sentido? Claro. Cuando tú me decías el sentido, por ejemplo, el sentido de monstruo, ¿te acuerdas que claro, cambió? Lo expliqué, ¿no es cierto? Entonces, y cuando tú me decías, Víctor, ¿de dónde viene el cambio de leer, de ir al campo y recoger la cosecha, a leer? Al libro, agarrar un libro. Ajá. Bueno, no lo sabemos, por lo menos yo no lo sé, ¿correcto? Entonces, hay cosas que se nos escapan, pues, y que no sabemos dónde se dio el cambio, ¿no? Pero las últimas informaciones dicen que puta o puto significaría niño. Ahora, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿de dónde salió? No sabemos, ¿no? También está la palabra, por ejemplo, huevada. Huevada en algún momento significaba asunto, caso o circunstancia. Y en el Perú era malsonante como tontería, ¿correcto? Ya. Entonces, ahora se mantuvo más o menos hasta ahora. Se mantuvo, correcto. Igual sigue siendo malsonante. Pero si yo aplicaba, esto más en Chile, pero si yo aplicaba la excepción, que no era malsonante, era coloquial, es decir, una expresión normal, de caso, asunto o circunstancia, yo no podía llegar a mi colegio y decirle al director, señor director, disculpe, buenos días, ¿cuál es la huevada para hoy? Claro. No podía aplicarlo así, ¿correcto? Entonces, hay un poco la historia detrás de esta palabra, ¿no? Entonces, hay conceptos y definiciones que van cambiando con el tiempo radicalmente. Por ejemplo, guachafo significa una cosa muy distinta en Colombia que en Perú. En guachafo, ¿quién es en Perú? Alguien que anda desaliñado, ¿no es cierto? El que, digamos, el que no se ajusta a las normas sociales normales, ¿no? Eso no significa en Colombia. O, por ejemplo, el famoso, tú recordarás la expresión chiquitingo. Claro. El chiquitingo en Bolivia significa otra cosa de lo que significa en Perú. Porque el chiquitingo en el Perú es como el acto sexual rápido, fugaz, que tienes con alguien, ¿no es cierto? En Bolivia no significa eso, ¿no? Entonces es como, en Bolivia entiendo que era algo así como una cosa, una gracia para un niño. ¿Qué pasó cuando de Bolivia pasó a Perú? No lo sabía. El contrabando afectó todo. El lenguaje es muy caprichoso y es muy antojadizo, ¿no? Y así, y podemos dedicar otro programa solo a de hecho se pasa, hay un libro, Hay un libro sobre la historia de los insultos del filósofo alemán, si no me equivoco, es de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, que pueden revisarlo, ¿no? O de repente lo pueden adquirir por internet. Hay la historia de otras palabras un poco fuertes, pero nada, para investigar podemos dedicar otro programa a estas expresiones. Sí, perfecto, ¿no? Víctor. Oye, ya me quieren botar el canal. Gracias por haber estado con nosotros. Así es, mi gran amigo Víctor Campo, compañero de radio de varios tiempos, y hemos conversado un poquito acerca de todo en Hablajito. Ya saben, síganos en Spotify y en YouTube. Cuídense, nos vemos la próxima.